Diariamente. Para conversar este tema tan delicado, tan complejo, obviamente tenemos que hablar con los expertos, con los conocedores, con los que estudian esta situación a nivel del mundo. Invitamos ya al doctor Benjamín Rosales Valenzuela, tener contacto con nosotros, decirle muy buenos días. Él se encuentra en el hermoso Cantón Salinas, disfrutando desde ya esta estadía ya por el carnaval. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a los amables radioescuchas. Ingeniero industrial en los Estados Unidos, hizo estudios de diplomacia y ciencias internacionales en la Universidad de Guayaquil, articulista de varios medios impresos, diarios y por supuesto revistas como Élite y Vistazo. Exgobernador de la provincia del Guayas, el doctor Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela. Primera inquietud de Jorge Escobar. Gracias, Edison. ¿Cómo le va, Benjamín? Un gusto saludarlo. Espero esté bien de salud junto a su familia y siempre bienvenido acá a Contrapunto. Nosotros un poco queremos tener la línea histórica, ¿no? Para hacer una especie de pedagogía en la población, que sepan cómo surge este conflicto. ¿Por qué Vladimir Putin, después de lo del 2014 con Crimea, a través de un referéndum, y que logró nuevamente la anexión de esta isla, pese a que, tras la disolución de la Unión Soviética, fue una nación independiente que incluso en la época de Nikita Khrushchev, en el 54, fue entregada a Ucrania? Pero esto data de mucho antes, Benjamín. Si por favor nos hace una explicación para que la gente pueda tener más elementos de juicio en torno a lo que está sucediendo en Ucrania y que incluso, según los últimos datos, ya el mismo presidente Zelensky ha sido evacuado a un búnker por su seguridad. Bueno, en efecto, la relación de Ucrania con Rusia es una relación muy antigua y es parte del problema, porque en el discurso que dio el otro día de más de una hora el presidente Putin, inclusive sugirió como que Ucrania hubiera sido una invención o una figura surgida después de la formación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En efecto, en esa Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo que era el Imperio Ruso se formó en una unión de federación de repúblicas, entre las que estaban Rusia por un lado, otras dos naciones eslavas que son Bielorrusia y Ucrania, los países bálticos, los países caucásicos, un total de 16 repúblicas. Y Ucrania era aceptada y reconocida como una de esas repúblicas soviéticas. Pero de ninguna manera fue una invención de los soviéticos. Ucrania es como nación algo muy antiguo, es del siglo X. En el siglo X, algunas de las tribus eslavas que estaban en esa zona se unen con, digamos, alguna relación con una dinastía vikinga escandinava y forman lo que se llamó el Rusado de Kiev, que fue el primer estado eslavo oriental en esa zona. Y ese estado de Kiev, digamos, llegó hasta el mar Báltico y hasta el mar Negro. Luego, en el siglo XIII, con las invasiones mongólicas, ese estado se dividió en diferentes tribus. Y luego el que se comienza a formar es el estado ruso en Moscú. Entonces, pero siempre en la historia de Rusia, que abarcó parte de lo que es ahora Ucrania, Ucrania dejó de funcionar como Estado muchos años, no dejó de ser nación, pero parte de esa nación ucraniana estaba en el Imperio Austrohúngaro, parte en Polonia, en una época en Lituania, que fueron países muy grandes, pero la nación ucraniana estaba ahí y fue reconocida en todos los libros que uno lee de historia y novelas, inclusive rusas. Ahí aparece Ucrania, y Ucrania tiene unos meses de independencia después, en la Primera Guerra, al finales de la Primera Guerra Mundial, y luego forma parte de este Estado
Estado de la Unión Soviética, como Estado de la Unión Soviética. Luego de la disolución de la Unión Soviética, ahí surge nuevamente entonces Ucrania como una nación independiente, igual que Bielorrusia, igual que los países bálticos. Entonces, esa independencia, digamos, no tiene ahora sino 30 años, pero hay una diferencia, digamos, inclusive en el idioma. En Ucrania hablan más un idioma ucraniano que no es igual al ruso, hay una diferencia, es un idioma eslavo, como es el polaco, como es el bielorruso. Diría yo, para hacer una comparación, es lo mismo que el español y el portugués, que son idiomas diferentes, pero tienen raíces similares y son comprensibles hasta cierto punto uno con otro. En todo caso, a partir del 2014 es que Putin, que trata de fortalecer nuevamente el Estado ahora independiente pues de Rusia sin la Unión Soviética y volver a tener el territorio de alguna manera o volver a expandirse como se expandió el Imperio Ruso en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y luego la expansión que llegó a tener en la Unión Soviética, pues como conocemos, que incluía todas estas repúblicas, trata de primero coge y al ver que Ucrania estaba teniendo más relaciones con los países europeos, comienza y hace ese ataque en el 2014 donde toma Crimea. La República de Crimea, que era parte de Ucrania, es una península muy grande en donde había una gran cantidad de pobladores, quizás la mayoría que hablaban ruso, de origen más ruso que ucraniano. Y eso fue el justificativo que tuvo para hacerlo. Pocos meses después, o en ese mismo tiempo, comienza una revuelta incitada por Moscú, sin duda, de ciudadanos en las regiones de Luhansk y Donetsk, en Ucrania, en el este ucraniano, donde también hay una mayoría de pobladores que hablan ruso. Y eso es una guerra que ha estado como una guerra civil con alto al fuego y con paradas de la guerra y con acuerdos, el acuerdo de Minsk que se firmó en el año 16 entre digamos, Ucrania, Rusia y países europeos para poner un alto al fuego a esa guerra civil en el este ucraniano. Sin embargo, vemos que ahora Putin, luego de estos 2 meses en donde ha venido acumulando dispositivos militares alrededor de Ucrania, Estados Unidos ha venido denunciando que era inminente una invasión de Ucrania y Rusia negándolo, pero Rusia acepta, lo que acepta Putin es que estaba reconociendo a las repúblicas independientes de Donetsk y de Luhansk. Sin embargo, el día de ayer en la madrugada hizo un ataque generalizado a Ucrania por el norte, por el sur y por el este. ¿Cuáles son las intenciones de Putin? No lo tenemos claro todavía. O él espera que esa invasión produzca una crisis en el gobierno ucraniano y que caiga el gobierno ucraniano para poner ahí a un gobierno títere que sea que favorezca todas las relaciones de Ucrania y con Rusia, como ocurre con el gobierno de Bielorrusia, donde el presidente de Bielorrusia pues tiene una entrega total de la política exterior de Bielorrusia a Rusia. Entonces, es posible que esa sea la intención. No sabemos qué va a pasar. ¿Va las fuerzas ucranianas a defenderse para que esto no ocurra? ¿Hay una resolución de los ucranianos para defender a su gobierno y a su ejército y apoyar para impedir que Rusia tome control de su país? Esas son las incógnitas que vamos a ver en las próximas semanas. También tenemos que ver qué ocurre dentro de Rusia. El pueblo ruso ciertamente no quiere una guerra con los ucranianos, que son naciones hermanas, digamos, como, vuelvo a hacer la comparación, como Portugal, como los portugueses y los españoles. No es fácil imaginarse una guerra entre esos dos países. Aquí
yo creo que hay muchos rusos que tampoco no están satisfechos con esta agresividad del gobierno ruso en Ucrania. 7:18, estamos con el doctor Benjamín Rosales, él es analista internacional. Mi segunda pregunta es cortita, Benjamín, porque debemos continuar con la entrevista con Edison Casañas, en torno a las sanciones económicas de Estados Unidos, ¿no? Y lo que implicaría esa alteración no solo en el intercambio comercial entre Washington y Moscú, porque, a ver, Moscú exporta minerales, exporta metales, maíz, trigo, hidrocarburos, combustibles sólidos, y en el caso de Estados Unidos, pues Joe Biden ya dijo que va a parar toda exportación hacia Moscú. Principalmente, pues Moscú le compra a Washington maquinaria, también incluso aeronaves, esencialmente productos electrónicos y demás. Esa sanción económica que se ha dirigido a los principales bancos de Moscú y que de hecho han asegurado en Estados Unidos tendrían un avalúo de $1 billón, congelamientos de cuentas y demás, que están vinculados estos actos, estos procedimientos a un hecho de sanción económica. ¿Cómo podría alterar también la acción del intercambio comercial a nivel mundial en una escalada de precios, por ejemplo, Benjamín? Bueno, primero no se trata únicamente de los Estados Unidos. La forma de reaccionar de Estados Unidos y de la OTAN, de los países de la OTAN, es decir, toda Europa, Europa Central, Europa Oeste y Polonia y los países que rodean a la antigua Unión Soviética, inclusive los países bálticos que forman parte de la OTAN, todos están reaccionando de esa misma manera, porque es la única manera que pueden hacer más allá de invadir a Rusia, que sería entrar en un nivel de guerra mundial que no es adecuado ni apropiado para hablar de una guerra de ese nivel en el siglo XXI, sería demasiado destructiva. La única manera de controlar y de impedir que Rusia o que Putin, que el gobierno de Putin pueda hacer lo que le dé la gana es afectándolo económicamente. Entonces la afectación no va a venir únicamente por el lado de los Estados Unidos, sino de los países europeos. ¿Qué pretende eso? Eso pretende que haya una reacción interna en Rusia al verse afectados económicamente por esta guerra iniciada por Rusia contra Ucrania y que el propio pueblo ruso se manifieste en contra de la guerra. Eso es lo que pudiera impedir. ¿Y qué es lo que pretende también? Bueno, es que el riesgo es que si Rusia ahora sale con la suya, invade impunemente Ucrania, lo hace un estado vasallo, que luego quiere hacer lo mismo con los países bálticos. Lo está haciendo con una de las repúblicas de Asia Central, con Kazajstán, que es la más grande. Ya ahí ha tomado un control en el aspecto político. Tiene un presidente que ha sido elegido aparentemente en una elección forzada, con alguien que es entregado completamente a Rusia. Hace unos años invadió una parte de Georgia, donde tampoco no hay una afinidad hacia el gobierno de Rusia, aduciendo que un sector de Georgia, Abjasia, en el norte de Georgia, querían unirse a Rusia. Entonces, el intento de Putin de volver a expandir el territorio ruso para tener control sobre todo lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas está ahí. Y la forma como pueden los estados occidentales, Japón también está entrando en esta guerra fría económica contra Rusia para hacerle ver a Putin que no sería, digamos, muy conveniente para Rusia económicamente entrar en este plan que tiene de expansión territorial. 7:22, Edison Casañas. Sí, doctor Benjamín Rosales, y también estas repercusiones, estos ecos, estas ondas que obviamente son negativas para el mundo, estos vientos de guerra que estamos viviendo ya, también contagia a China y Taiwán, que tienen también un conflicto parecido a lo de Rusia cuando Taiwán pertenecía a China. Y ahora también como que quieren abrigar esta esperanza de volver a estos territorios.
y obviamente habrá que ponerse de un lado. Nosotros acá somos un país pequeño, pero sin duda alguna comercialmente siempre vamos a estar a favor de los Estados Unidos, que sería prácticamente, entre comillas, una especie de enemigo de Rusia, ¿no? Ahora, ¿este conflicto armado podría de alguna manera, en verdad, desencadenar una tercera guerra mundial, doctor? Bueno, siempre hay ese riesgo. Digamos, si es que ese convenio, este conflicto dura mucho tiempo, si es que el pueblo ucraniano se defiende, el ejército, hay muchas bajas en el enfrentamiento, pudiera Putin hacer otra medida, digamos, más agresiva, inclusive utilizar otro tipo de armas no convencionales que pudieran desencadenar en un conflicto europeo mayor. Este es el conflicto más grave que ha ocurrido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el riesgo siempre existe de que un conflicto de esta naturaleza desemboque en algo más grande, que estoy seguro no es lo que Putin hubiera querido. Putin seguramente su amenaza era para que en un momento dado poner un gobierno en Ucrania que diga que nunca se van a unir a la OTAN, en que acepte que Crimea y que las repúblicas o las secciones, las provincias de Donbass en el este ucraniano se conviertan en Rusia o en repúblicas independientes y que acepte todo lo que quiera Putin en política con respecto al territorio de Ucrania. Y si ese es el objetivo únicamente, bueno, habrán esas medidas económicas que afecten. Si es que, por otro lado, puede ocurrir que el pueblo ruso, que los políticos rusos le digan a Putin que esto le va a costar demasiado a la economía, que ha sido fortalecida en los últimos años con los altos precios del petróleo ruso, que es el segundo productor más grande del mundo, pero que no quieren verse afectarse su economía. Entonces pudiera haber todavía un cambio interno en el modo en la política rusa que pare esta invasión. Todo puede ocurrir. Todos estamos ahora por un lado, en cuáles son las verdaderas intenciones de Rusia y del presidente Putin. Por otro lado, en cuál va a ser la reacción y hasta cuándo va a durar la resistencia ucraniana y qué voluntad tenga el pueblo ucraniano de resistir este nuevo dominio del pueblo ruso que quiere ejercerlo sobre el pueblo ucraniano. Yo diría que en el siglo XX Ucrania sufrió mucho justamente porque no quiso ser parte de la Unión Soviética en un comienzo y entonces hubo una guerra civil en Rusia invadiendo Ucrania, hubieron muchos millones de muertos y luego la política de la colectivización de las tierras agrícolas que implantó Stalin afectó muchísimo a Ucrania, donde es un gran productor de alimentos, y la política rusa o de la Unión Soviética hizo que hubiera una tremenda mortandad por el hambre de 8 millones de ucranianos. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo ucraniano también fue el que sufrió la invasión nazi, porque fue por esas tierras que avanzaron los ejércitos nazis para llegar a Stalingrado. Y entonces hubo una ráfaga de muertes. Además, ahí también los nazis, digamos, en el pueblo ucraniano había mucho judío y mucho del pueblo judío en Ucrania fue afectado por los nazis. Entonces, más de 8 millones de ucranianos murieron en esa Segunda Guerra Mundial. Es una pena lo que está sufriendo Ucrania ahora en el siglo XXI y creemos que en general, como Naciones Unidas, como nación independiente, el Ecuador, como ciudadanos, debemos rechazar este ataque ruso, que es una nación más grande, más poderosa militarmente, este ataque que le hace a Ucrania, que es una nación soberana con un Estado formado y con un pueblo que quiere su independencia. Doctor, y justamente le iba a preguntar aquello del papel que debe desempeñar las Naciones Unidas, ¿no? Tal parece, con todo respeto lo digo, es como una especie de club social. En realidad, ¿qué función ejerce en el diálogo diplomático en lo que está pasando contra Rusia, Ucrania, las Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas están interviniendo, pero en las Naciones Unidas no tiene un ejército para poder impedir
que Rusia haga lo que está haciendo en Ucrania. Ahí entra las Naciones Unidas con presión diplomática y eso es lo que puede hacer. Las Naciones Unidas pueden incitar a los demás países del mundo a que ejerzan presión económica sobre Rusia, pero las Naciones Unidas, como repito, pueden mandar una fuerza de paz que vaya a interponerse entre estos países de Europa, del este de estas regiones, del este de Ucrania, con Ucrania para que parar el conflicto hasta que se llegue a una solución diplomática o hasta que Ucrania acepte si fueran repúblicas aparte. Pero las Naciones Unidas no tienen un ejército, repito, y lo que están haciendo es el papel que les corresponde. Ecuador, el Ecuador, que es miembro de las Naciones Unidas, debe respaldar esa posición, rechazar y pedirle a Rusia que pare la invasión ucraniana y que llegue a cualquier acuerdo por la vía diplomática, por la vía de la conversación de las naciones. Rusia se siente amenazada porque Ucrania pueda formar parte de la OTAN. Entonces quizás por ahí tienen que ser las negociaciones, llegar a un acuerdo en que Rusia no ataca ni va a afectar de ninguna manera la soberanía ucraniana, pero que Ucrania no entra a participar, a ser parte de la OTAN, que es la Organización de Naciones del Atlántico Norte. Es decir, eso sería un acuerdo a que puedan llegar esos dos países si es que se suspende la invasión rusa a Ucrania. Y por ahí es que las Naciones Unidas tienen que buscar una solución. 7:30, nos quedan los últimos 2 minutos, Benjamín, y la inquietud final. ¿Cree usted que en principio este contragolpe económico que ha ejercido Washington y la Unión Europea, según el mismo Biden, para estrangular, ahogar la economía en Moscú a fin de que empiecen a pensarse lo mejor, de manera particular Vladimir Putin, podría ser un primer estadio para ver qué pasa en ese margen de tiempo? Y si esto no se logra, a pesar de que sabemos que igual Moscú tiene problemas económicos, no solo por la pandemia, sino por denuncias de corrupción, latrocinios y demás, quizás la estrategia del contragolpe económico a través de las sanciones podría tener algún efecto. Pero ¿qué sucede si la soberbia en la cabeza de Vladimir Putin hace que, en lugar de detener o de contener esos ataques, se expanden? Fíjese lo que usted mismo nos contaba. En principio, él solo hablaba de Donbass y los ataques se han extendido a otros puntos cardinales y de manera particular también en su capital, Kiev. Bueno, precisamente, si esas acciones económicas, la más importante de todas, yo creo que en este momento es la declaración de Alemania, que va a suspender todo apoyo al gasoducto que se está construyendo y que va a llevar todo ese gas ruso a Europa. Ya hay otros, y que va a parar la dependencia europea del gas y del petróleo ruso. Si es que eso va a afectar económicamente a Rusia, eso es lo que puede hacer que cambie de actitud, de esa actitud agresiva Putin, y el gobierno ruso digamos, pare la invasión o que cambie su actitud. De ahí está la fuerza que puede y que está ejerciendo los países de Europa Occidental y los Estados Unidos, porque ellos están, digamos, como Ucrania no es parte todavía de OTAN, no tienen ninguna obligación, por decirlo así, de atacar a Rusia una vez que Rusia ha atacado a Ucrania. Eso no existe, entonces eso no creo que va a ocurrir. El asunto está en manos de Putin y la única presión que se puede ejercer sobre Rusia son esas presiones económicas que pueden hacerlo pensar 2 veces a ver si le conviene someter a Ucrania, avasallando su soberanía y poniendo los líderes que él quiera poner ahí en ese país para que sean súbditos de Rusia, o si eso le va a afectar económicamente de tal manera que el propio pueblo ruso vaya a protestar.
Entonces ahí está la situación. Yo no creo que la guerra, o no esperemos que esta guerra se expanda más allá de las fronteras entre Rusia y Ucrania, y que las presiones económicas que tomen sean suficientemente contundentes para que puedan afectar a Rusia y que pare esta campaña de expansión territorial. Porque si es que no hicieran nada Estados Unidos y las naciones europeas, ahora es Ucrania, y después serían los países bálticos, y después vaya usted con la lista de países que formaron parte en una ocasión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y no se diga que pudiera, si es que no hubiera una reacción, pudiera seguir avanzando las pretensiones rusas, imperialistas rusas, y querer llegar a los otros países que fueron parte de la cortina de hierro, los países de Europa Oriental. Entonces, esto no debería de ocurrir, y deberían de las presiones económicas ser suficientemente fuertes, como ha dicho el presidente francés, no solo las presiones económicas, diplomáticas, y también el fortalecimiento militar que tienen que hacer a los países de Europa Oriental para que un plan de expansión militar ruso no se realice más allá de lo que está ocurriendo ahora. Totalmente de acuerdo, Benjamín, muchas gracias. Nosotros también censuramos la construcción de crisis desde esa política de Vladimir Putin para luego colocar a mayordomos en estados como Ucrania. De hecho, así se forjó lo de Crimea en el 2014. 7:35. Gracias a Benjamín Rosales, analista internacional, quien nos ha dado sus criterios y luces en torno al ataque de Rusia en Ucrania. Edison Casañas. Muchas gracias, doctor. Continúe usted disfrutando de sus vacaciones en Salinas. Sana envidia. Muchas gracias a ustedes. Ok, muy buenos días. Sí. Un abrazo.